Ya, chiquillos, este proyecto es de 3 semanas, perdón, es de 4 semanas, pero las primeras 3 semanas va a ser bueno, de pasar los contenidos que corresponden a cada asignatura, pero se llama Historias para ser contadas porque en algún momento del mes o de lo que es del transcurso de este proyecto, ustedes van a tener que contar alguna historia, ¿ya? Y contarla eh, tipo, ¿cómo se llama esto? Como radioteatro, ¿ya? Una cosa así. Entonces, bueno, les voy a decir al tiro cuál va a ser el producto, ¿ya? Tiene que ver con un radioteatro que se hace en forma grupal, ¿ya? Con efectos de sonido, Como todo eso, ¿ya? ¿Cómo? un Repite. radioteatro es como narrar una historia. Sí, o como una creepypasta, ya bien, sí, podría ser, ya. Y tomando alguna temática, ¿cierto?, de lo que van a ver en las asignaturas. Ahora, idealmente parece que son las temáticas del área de humanidades, ¿ya? Ahora, nosotros cerramos este proyecto, ¿ya? Así que podría ser un radioteatro, una historia de terror, una creepypasta, ¿cierto?, como ustedes quieran, ¿ya? Lo que sí van a tener que trabajar en grupo, ¿ya? Nosotros en historia vamos a seguir viendo materia y viendo contenido, ¿ya? Eh, y vamos a ver si podemos recoger quizás de este contenido para armar alguna historia, ¿ya? Porque nos toca ver poderes del Estado. Entonces yo pensaba que podríamos orientarlo quizás a alguna historia tipo policial, eh, donde hablemos de la justicia y el rol del Poder Judicial, porque ese es el tema que vamos a tratar en historia en estas semanas, ¿ya? Chiquillos, para los que dan PTU, la nueva prueba, ¿cierto? La prueba de transición, y para que Sí. un poco se queden tranquilos los humanistas, eh, todo lo que nosotros hemos visto en historia, a través del Zoom, ¿cierto? Es contenido de la prueba, ¿ya? Lo que vimos de legislación laboral, lo que vimos de globalización, ¿cierto? Y ahora lo que vamos a ver de poderes del Estado corresponde entonces también a contenidos de la prueba. Ya por eso yo igual les recomiendo a los que van a dar prueba de historia que vayan tomando apuntes, ya porque teniendo clara esta materia, chiquillos, así ustedes pueden ir reforzando, no sé, pues contenidos de historia de Chile quizás que estén más débiles, ya, o de historia universal. Ya, antes de empezar, también quería hacerles la pregunta si se han logrado meter al classroom de la prueba, de donde hay material. Sí, Yes. Ya lo han intrusiado, la idea es que se metan chiquillos libremente. Ya, sí. Yo hice un cuestionario que ¿cuál era hiciste? muy cortito. ¿El de Es de historia? historia. Ah, Sí, bacán. Sí, eran 5 preguntas. sí. Es igual. Ya, esta semana voy a subir más. Igual pretendo subir como 5 nomás, porque más me interesa como que vayan viendo tips, porque abajo cuando se corregía, como que yo les puse como en qué se equivocaron y como dando algunos consejos para responder la prueba, ¿ya? Y lo que le quería preguntar a Rodrigo era si lo iban a promocionar como por el Instagram de Centro Alumno para que se Eh, sume el tercero. sí, po. ¿Ya? Ya. Y otra cosa, ya, pero esto es como, hay unas profesoras de lenguaje que hacen unos podcasts sobre la PTU, se llaman Las Divinas del Sí, Lenguaje. sí No lo sé había si, visto. ya, yo Sí. igual lo voy a publicar en mi Instagram por si alguien lo quiere escuchar. Está súper interesante. Igual al principio como si tienen unas tallas fome, como que se presentan, pero después de los 5 minutos de presentación, las profes empiezan así como ya, esta pregunta y la empiezan a analizar. Entonces está súper bueno, chiquillos, para que cuando no puedan dormir, escuchen eso, le pongan atención, ¿ya? Así que hay que usar todas las estrategias que tenemos a disposición para responder la prueba, ¿ya? En Instagram también hay muchas páginas que hacen como muchos resúmenes. Exacto. Ya hay Muchísimas. muchas, entonces es cuestión de voluntad, no más chiquillos. Miren, yo siempre digo, la antigua PSU o la PTU es como correr la maratón, ya si
Si yo quiero correr 10K, ¿cierto? No saco nada con entrenar un mes antes. Yo tengo que entrenar un poco antes, idealmente un año antes, y ya han pasado como varios meses. Igual es una prueba de transición, es distinta, y tampoco tenemos certeza de que se dé, capaz que la funen de nuevo este año, ¿ya? Pero sí ustedes tienen que bajar la ansiedad tratando de ir bien preparados nomás, ¿ya? Y bien preparados significa organizarse. Yo sé que están así colapsados con trabajos, con tesina, con todas esas cosas, pero hacerse una media hora, una hora para leer, escuchar algo relacionado con la prueba, créanme que les va a servir de aquí a fin de año, ¿ya? Eso. Y cualquier duda, de repente, chiquillos, podemos organizar un Zoom para ir resolviendo dudas de historia, ¿ya? Ahí tendríamos que ponernos de acuerdo solamente, ¿ya? Ya, entonces, ¿me están escuchando, cierto? Sí. Ya, Y lo del Zoom como para Sí, resolver, profe. como ya, que se puede organizar entre alumnos como en tercero y cuarto. tipo, veámoslo en el electivo, que ahí están como los más interesados, y Ya. después hacemos la invitación extensiva a los otros, Ya. ¿ya? Ya, chiquillo, entonces, vamos con poderes del Estado. Esta materia, ustedes la vieron cuando eran muy chiquititos, la tienen que haber visto como en quinto, sexto básico, ¿ya? Y es una materia como súper relevante, es súper interesante y es súper actual, ¿ya? Porque hoy día que se está discutiendo, por ejemplo, el cambio de la Constitución, ¿cierto? El plebiscito que se viene, es súper interesante tener claridad de cuáles son los poderes, cuál es el origen de esta teoría de división de los poderes del Estado, y por qué es importante que estén divididos, ¿ya? Aunque parezca así muy, muy básico. Primero, ya, el Estado, vamos a definir primero Estado, ¿ya? ¿Qué me podría decir lo que es un Estado? Igual es difícil de conceptualizar. Pero ¿qué entendemos por Estado? Hay varias definiciones, por ejemplo, país, Estado, o gobierno, Estado. ¿Qué las diferencia? ¿Qué es un país primero? Un estado es como un conjunto de personas, ¿Ya? como que comparten un lugar, algo así. Igual está como difícil como decir bien el concepto, pero algo ¿Ya? así como resumido. ¿Ya? Está relacionado con un conjunto de personas. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué me podría decir otra definición? O otra aproximación, o lo que cree. ¿Nadie más? Ya, pues chiquillo. Es que No, yo me acuerdo que lo vimos el año pasado en activo, pero no me acuerdo. Se me Ya, confunden todas las definiciones. O ya, miren. sea, la Diga. gente que vive en un estado comparten como la cultura, la raza, los Bien, derechos. perfecto. Súper bien. ¿Ya? Poder. Bien, chiquillos, miren. Hay como tres conceptos interesantes o que hay que definir claramente. Voy a rayar aquí el PPT. Tengo Tenemos una pregunta. tenemos por un lado país, ¿cierto? Que en este caso, por ejemplo, es Chile, ¿ya? ¿Qué nos identifica o qué nos define o nos diferencia a nosotros los chilenos de los argentinos, de los peruanos, los bolivianos? ¿Qué compone un La país? cultura, Un país lo compone una cultura, ¿cierto? Un país lo compone un territorio con Un idioma, límites. ¿no? ¿Ah? Un idioma. Lo define también un idioma, ¿ya? Conjunto de un leyes. acento, Bien, Chirinos dijo La un conjunto de Constitución. leyes, ¿ya? Sí. Personas, tenemos las personas y tenemos a las autoridades, ¿ya? Más o menos ahí nosotros estamos definiendo lo que es un país. Un país entonces es cuando tenemos una cultura, ¿cierto? Los chilenos nos gustan la empanada, la chicha, bailamos para el 18, vemos la Teletón, ya tenemos un territorio, ¿cierto? Nuestro país empieza no sé, en el norte, limita al sur, ¿cierto? Lo tenemos como claro eso. Tenemos un idioma, tenemos leyes que son distintas a las de Argentina, distintas a las de Estados Unidos, distintas a las de China. Tenemos personas, habitantes, ¿ya? Y tenemos autoridades que nos gobiernan. Perfecto. El concepto entonces de Estado lo voy a dejar ahí en incógnito porque vamos a definir el concepto de gobierno.
Hoy día, ¿quién encabeza el gobierno? ¿Quién nos gobierna? Piñera, Sebastián Piñera. ¿Un ¿Ya? presidente? Bien, el gobierno entonces hoy día está encabezado por Sebastián Piñera, ¿cierto? Y él es el presidente. ¿Qué hace el presidente? ¿Gobierna un país? Perfecto. El gobierno es el que administra el país, ¿ya? Ahora, igual es como difícil administrar todo esto, ¿cierto? Para poder administrarlo, todos los países crean como distintas organizaciones, ¿ya? Y esas organizaciones se refieren entonces al Estado. Es la organización de un país, ¿ya? Son los órganos que permiten ordenar un país. Por ejemplo, tenemos entonces el poder ejecutivo, ya encabezado por el presidente. Tenemos el poder legislativo, encabezado por la Cámara de Diputados y Senadores, ya. Tenemos el poder judicial, que administra entonces la justicia. Un Estado, chiquillos, son las instituciones, mientras que el gobierno son las personas. Los gobiernos cambian en Chile cada 4 años, pero el Estado se mantiene como inalterable en el tiempo. El Estado chileno es el mismo desde que Chile es independiente, ya desde 1823, del 17, cuando se firma el Acta de Independencia, ¿ya? Desde ahí en adelante, entonces, Chile es un Estado soberano, es decir, tenemos nuestra propia organización, nadie nos puede venir a decir cómo hacer las cosas, ¿cierto? Y nosotros, los ciudadanos, le delegamos el poder al presidente para que él entonces administre el país. ¿Se entiende la diferencia? Porque se tienden a confundir. Por ejemplo, la gente a veces dice, no, el gobierno no da educación. El gobierno no tiene que dar educación. El gobierno administra la educación que da el Estado, ¿ya? Es súper importante como diferenciar los conceptos, ¿ya? Sobre todo ahora que está como muy en boga la discusión sobre la Constitución y el cambio a las leyes, ¿ya? Hay que estar como informado, ¿ya? Entonces, chiquillos, el Estado, un Estado democrático, todo aquel Estado que se jacta de ser democrático, está dividido en 3. Tiene el poder legislativo, tiene el poder ejecutivo y tiene el poder judicial. Cuando hablamos de poder legislativo, ¿a qué se dedica ese poder? ¿A las leyes? A las leyes, ¿cierto? Y ahí tenemos el símbolo de la justicia. El poder ejecutivo está encabezado por ¿quién en este país? Por el Senado y la Cámara de Diputados. No, pero ¿el legislativo? Por el presidente. El ejecutivo por el presidente. El presidente, los ministros, pero también forman parte del ejecutivo los alcaldes, ¿ya? Los alcaldes y los gobernadores. Por ejemplo, los alcaldes son los que ejecutan, ¿cierto? Sobre todo ahora, por ejemplo, en tiempos de pandemia, ellos han ejecutado como soluciones para las comunidades locales, ¿ya? Ese es el que representa entonces a la ciudadanía. Y finalmente el Poder Judicial, que está... chiquillos, me equivoqué. El Poder Judicial son los jueces. Sí. No me equivoqué. El Poder Judicial son los jueces, son los tribunales de justicia, ¿ya? Entonces, Poder Legislativo son los que hacen las leyes, diputados, senadores. Poder Ejecutivo, el presidente, los ministros, los alcaldes, y el Poder Judicial, entonces, es el que aplica o dictamina la justicia, ¿ya? Bien, ¿de dónde viene esta idea? Un poco para que remontemos en el tiempo. Desde siempre, ¿cierto? Desde Grecia, por ejemplo, se ponía como en tela de juicio la función de los gobernantes, ¿ya? Y, por ejemplo, Aristóteles fue el primero como en definir cuál era la función que debía tener un gobernante. Ya los griegos, acuérdense que son los creadores de la democracia. Entonces, como tal, siempre se estaban cuestionando, bueno, ¿cuál es la función del gobernante? Y ellos establecieron que los gobernantes, sin determinarlo como poder ejecutivo, pero sí que los gobernantes eran los encargados entonces de administrar la polis, ¿ya? La polis, entonces, que es la ciudad-estado, es la base entonces de lo que hoy día nosotros entendemos como la política y como la organización de nuestras vidas, ¿ya? Sin embargo, los griegos no logran definir bien
cuáles son los tres poderes del Estado. Ya, si esto no ocurre hasta el siglo XVII aproximadamente, cuando un francés llamado Montesquieu establece que el Estado, este órgano que es administrado por el gobernante, debe estar dividido, ¿ya? No puede recaer todo el poder en una sola persona, ¿ya? Entonces dice, en cada estado, él escribió un libro que se llama El espíritu de las leyes, ¿ya? Así se llamaba. Entonces, en ese libro él dice, en cada estado hay tres clases de poderes: el legislativo, el ejecutivo de las cosas pertenecientes al derecho de las gentes, y el ejecutivo de las pertenecen al civil, ¿ya? Lo voy a explicar al tiro. Él lo dice así como medio complejo, ¿ya? Pero lo que está haciendo Montesquieu es paralelo o es un poco previo a la Revolución Francesa. Lo que él está criticando es la concentración del poder en una sola persona. Me adelanté un poquito. ¿Se acuerdan quiénes eran ellos? María Obvio. Antonieta. María Antonieta Luis. Tenemos entonces a María Antonieta, ¿cierto? Tan maltratada por la historia de María Antonieta, y tenemos a su esposo, Luis XVI. Lo que Montesquieu está mirando es esta situación. Dice, bueno, a ver, yo vivo en Francia, y en Francia, Luis XVI concentra todo el poder. Él gobierna Francia, ¿cierto? Es el gobernante, gobierna y es un rey, no le pregunta a nadie cómo gobernar, él crea las leyes y él además aplica la justicia. ¿Ya? Eso es lo que dice Montesquieu. Ahora, eso dice él, está mal o está complicado. ¿Por qué es complejo que una sola persona concentre todo el poder? ¿Quién me podría ayudar? Yo creo que porque como que piensa solo él, no tiene como a quién preguntarle y no sabe si lo que está haciendo es bueno o malo. Perfecto, ¿cierto? Además, el poder impide que la gente que está a tu alrededor te diga la verdad, ¿ya? Por lo tanto, muchas veces para complacer al rey, sus asesores solo le decían entonces que sí. Voy a dar un ejemplo ridículo, ya, pero por ejemplo, supongamos que Luis XVI, no sé, le agarra mala, a ver, ¿quién está conectado? Voy a usar a alguien de ejemplo. Ya, le agarra mala, no sé, a todas las mujeres que se llamen Martina, ¿cierto? Un ejemplo así ridículo. Entonces, ya voy a hacer una ley para salir entonces a decapitar a las Martinas. Ya, toda aquella Martina entonces que yo encuentre, voy a aplicar entonces esta justicia a raíz de la ley que yo he creado. Ya, por lo tanto, el gobernante finalmente mantiene su poder no porque ejecute bien el poder, sino que porque infunde temor en la población, ¿ya? Entonces, el problema de que una sola persona concentre todo el poder es que finalmente no hay transparencia como en la ejecución del poder, ¿ya? Y por otro lado, ¿quién quedaba marginado de este ejercicio ciudadano? Si el rey margina entonces a las personas. Entonces Montesquieu, cuando dice hay que dividir el Estado en tres, lo que está diciendo, ¿cierto?, es que la ciudadanía no puede quedar al margen. Y la única forma de que la ciudadanía se asegure de que los poderes son independientes y que se vigilan entre sí, es cuando estos poderes están separados, ¿ya? Cuando una persona entonces lo concentra, no estamos frente a una democracia. Eso es como un elemento básico de la democracia moderna, chiquillos. Por ejemplo, ¿por qué, por ejemplo, el régimen de Pinochet no es democrático? ¿O por qué no fue democrático? ¿Por qué en los libros de historia pasa como una dictadura y no como un gobierno? ¿Por qué creen ustedes? Pensando en Montesquieu. Yo recién llegué, jaja. ¿Cómo? ¿Puedes repetir la pregunta? Perdón. Chiquillos, ¿están aquí o no? Estoy como Perdón. hablando al aire. Confirmo. Pero me perdí, profe. Entré Me recién. perdí un momento, lo siento. Ya, miren, Montesquieu dice que
todo Estado debe dividir el poder en tres, ¿cierto? Ejecutivo, legislativo, judicial. No lo puede concentrar solo una persona, ¿ya? ¿Por qué entonces, bajo esa lógica, el gobierno o el régimen de Pinochet es considerado una dictadura y no un gobierno democrático? Apelando como a la teoría política clásica. Porque el poder está concentrado, no está dividido. De hecho, lo primero que hace Pinochet cuando asume el poder, cuando asume la junta militar, es que cierra el Congreso. Entonces, por mucho que los defensores de Pinochet y de su legado digan que es democrático, apelando como a la teoría clásica, a la teoría de ciencia política clásica, bajo ninguna perspectiva Pinochet es democrático. Es lo mismo que, por ejemplo, con Fidel Castro, ¿ya? Fidel Castro no es un líder democrático, por muy comunista y que el pueblo y todo, porque Fidel Castro lo primero que hace entonces es cerrar el Congreso, ¿ya? Es cerrar el Parlamento. Cada vez que un gobernante cierra un Congreso, entonces estamos frente a un peligro de concentración de poderes, ¿ya? Y Chile, entonces, durante la dictadura va a ser gobernado bajo decreto fuerza de ley, que es un poco lo que está haciendo ahora Piñera, ¿ya? Pero Piñera lo tiene permitido en la Constitución. Cuando es el presidente el que establece las leyes, ¿ya? Por ejemplo, ahora que estamos en cuarentena, Piñera es el que estableció la cuarentena, ¿ya? Porque el presidente también tiene la facultad de hacer leyes. Pero la diferencia de Piñera es que Piñera tiene que pedirle la aprobación al Congreso. Pinochet no tenía que pedir la aprobación a nadie. Él hacía la ley y la ley se ejecutaba. Entonces ahí estamos frente a una concentración de poder, ¿ya? Y es lo mismo que pasó, por ejemplo, en los sistemas totalitarios con Hitler, con Mussolini, donde lo primero que hacen estos gobernantes es eliminar el Congreso. Cada vez que un gobernante elimina el Congreso o lo censura, estamos entonces frente a un peligro como de la democracia. Estamos en un gobierno no democrático, ¿ya? Entonces, ¿qué era lo que decía Montesquieu? Dice, el príncipe o el magistrado hace las leyes para cierto tiempo o para siempre, y corrige o deroga a las que están hechas. Por el segundo dice, hace la paz, la guerra, envía o recibe embajadores, establece la seguridad y previene las invasiones. Y por el tercero castiga los crímenes o decide las contiendas de los particulares. Este último se llamará poder judicial, dice. El otro simplemente poder ejecutivo del Estado. Ahí entonces él está diciendo, bueno, hay tres poderes que hay que definir, ¿cierto? Que hay que necesariamente separar. Cuando entonces los poderes legislativo, ejecutivo se hayan reunidos en una persona o en una corporación, no hay libertad, ¿ya? Y eso entonces es tremendamente peligroso para una democracia, ¿ya? Y ahí tenemos entonces que Montesquieu lo hace mirando lo que pasaba en Francia. De hecho, este argumento va a ser uno de los argumentos de la Revolución Francesa, ¿ya? Creo que lo vimos en octavo, lo vimos así como muy a la pasada, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace cada poder? Y aquí los que puedan tomar apuntes, les voy a recomendar que lo hagan. Tenemos entonces el poder ejecutivo, encabezado por el rey o el presidente de la república. Por ejemplo, en Inglaterra, ¿Inglaterra es una democracia o una dictadura? ¿O es una monarquía absoluta? No absoluta, no sé, que por el primer ministro, ¿no? Ya, mira, los ingleses son súper vivos, ya son vivos, porque cuando cacharon que estaban matando a los reyes en Francia, ellos, que eran monarcas absolutos, igual que Luis XVI, dijeron, ya, lo voy a decir así como yo pienso que lo dijeron, ya, dijeron, oye, loco, hay que cambiar nuestra forma de gobierno, porque si no nos van a decapitar. Entonces, ¿qué es lo que hacen los ingleses? Crean una monarquía parlamentaria, y como bien dice el Rodrigo, el rey ya no gobierna solo, gobierna con un primer ministro. Entonces, ahí el rey se hace como democrático, ¿ya? Vivos los ingleses, por eso siguen vigentes hasta el día de hoy, ¿ya? Igual que los españoles también hicieron lo mismo. Tenemos entonces, chiquillos, que el poder ejecutivo o el presidente o el rey ejecuta las leyes y nombra a ministros a los ministros entre la mayoría del parlamento, ya en esa época. Ahora, por ejemplo, Piñera nombra a gente de su confianza, y ese es un atributo personal que tiene el presidente, ¿ya? ¿Por qué creen que el presidente nombra a sus ministros? ¿Y por qué le queda como a él
en términos personales hacerlo? Porque piensan como igual que él. Exacto, ¿ya? Exacto. Piensan igual que él, por lo tanto, además son cargos de confianza, ¿ya? Por ejemplo, que en esta semana Piñera haya cambiado al ministro Mañalich. Mañalich era una persona de su absoluta confianza. Entonces, cuando hay muchos cambios de gabinete, eso es como, igual no habla muy bien de la gestión del presidente, es como que no tiene clara la película, ¿ya? Entonces, son personas de su confianza y la tiene igual difícil, porque hoy día, ¿quién querría asumir un ministerio tan difícil como el Ministerio de Salud? Nadie, ¿ya? Probablemente nadie, ¿ya? Por eso asume París, ¿ya? Porque era lo que había. Ya no está como para regodearse el presidente, lamentablemente, ¿ya? Tenemos entonces el segundo poder, que es el poder legislativo, encabezado por el Parlamento, el Congreso, o el Congreso. Parlamento le llaman los ingleses. En Chile se llamó Parlamento durante la época de Balmaceda, pero hoy día nosotros le llamamos Congreso, ¿ya? Y en Chile es bicameral, tiene 2 cámaras, diputados y senadores. El objetivo entonces del legislativo es hacer las leyes y elabora el presupuesto del Estado, ¿ya? Es decir, es súper importante porque le dice al presidente cuánto puede gastar, ¿ya? El que elabora el presupuesto en realidad es Piñera, es el gobierno. Ya él dice, ya este año voy a gastar, no sé, 100 millones de dólares, por decir algo. Y es el poder legislativo el que dice, ya sí, le compramos este programa de gobierno, así que lo aprobamos, ¿ya? Por eso es importante para un presidente tener mayoría en el poder legislativo, ¿ya? Porque eso significa que si yo mando una ley, esa ley va a ser aprobada rápidamente. Si yo tengo a la mayoría de opositores, esa ley entonces va a ser cuestionada permanentemente. Y un poco lo que le pasa a Piñera. Piñera no tiene mayoría en el Congreso, ¿ya? Por eso le cuesta gobernar también, para ser justos con el presidente, ¿ya? Chiquillos, y finalmente tenemos el Poder Judicial, que está encabezado por los tribunales, ¿ya? Los tribunales son un poder independiente, supuestamente, son independientes del poder legislativo e independientes del poder ejecutivo, ¿ya? Ellos aseguran entonces que se cumplan las leyes. O sea, si alguna vez, por ejemplo, se enjuicia mal a Mañalich por la cantidad de muertos, no sé, estoy poniendo un caso hipotético, eso lo tendría que hacer entonces el Poder Judicial. Por eso es importante que el Poder Judicial no esté lleno de parientes, por ejemplo, del presidente, o no esté lleno de parientes del Congreso, ¿ya? Por eso que este poder sea autónomo es súper importante, porque para impartir justicia uno tiene que ser ecuánime, ¿ya? ¿Se entiende hasta el momento? Sí. ¿Ya? Sí. En Chile no es así. ¿Quién dijo eso? Yo. ¿Por qué cree que no es así? Me va a decir que no, que casi No, todos no, los no que sé. están ahí, casi todos los que están en el Poder Judicial son papitutados familiares. Ya. Sí, po. Cosa que siento que no debería ser así porque al momento de aplicar justicia somos todos iguales ante la ley. Exacto. Pero es igual, está como en comillas, 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 comillas. Exacto, ¿ya? Entonces, esa es una debilidad que tiene nuestro sistema, ¿ya? Chiquillos, en este proyecto entonces vamos a trabajar en torno al Poder Judicial, que es un poco como el conflicto que acaba de plantear Larraín, yo quiero que ustedes ahora hagamos como un ejercicio cortito y con esto vamos a terminar. Quiero que ustedes definan con sus palabras, no lo googleen, ¿ya? No hagan trampa. Definan con sus palabras qué es lo que entienden por justicia. ¿Qué es la justicia para ustedes? Pero ustedes dicen, esta situación es injusta. Ya, es fácil definir lo que es injusto. Pero ¿qué es la justicia para ustedes? Les voy a dar 2 minutos para que lo piensen y me lo van a definir. De hecho, yo les puse aquí el símbolo del Poder Judicial, que es Temis, que es un ser mitológico de Grecia, es hija de Zeus y de Gea, es como una, ¿cómo se llama? Los que no son ni dioses ni humanos, son... Ay, el Marcelo sabe. Semidioses. No son semidioses, son...
Ya me voy a acordar del nombre, ¿ya? Son como titanes, ¿o no? Sí, puede ser, ¿ya? Pero ella representa uno de estos seres mitológicos. ¿Quién es ella, profe? Temis se llama. ¿Cómo se llama? Perdón, que se me Temis. cortó. Así se llamaba, ¿ya? Temis. Y se caracterizaba, ¿cierto?, por defender las causas justas, ¿ya? Por practicar entonces la ecuanimidad. Entonces, si pudiéramos definir, chiquillos, así en términos sencillos, ¿qué es lo que ustedes entienden por justicia? ¿Cómo la podríamos definir? Igual es difícil. Para ustedes, ¿qué es justo? O sea, para mí justo es como, a ver, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ya me robaron algo y ya el ladrón lo meten a la cárcel por decir eso. Ahí como que se hizo justicia. Ya. Puede ser, ¿La justicia Sí, que- entonces para ti, Martín, es un castigo? no sé si un castigo. ¿Ya? A ver qué Max quería Es como decir. muy relativo. Sí, según yo, valores sociales basados en el bien común. Ya, perfecto. Ahí tenemos entonces una primera aproximación. ¿Cómo lo dijiste, Max? ¿Son valores Valores sociales? sociales basados en el bien común. Ya. Basados en el bien común. Me gusta esa definición. ¿Y qué es el bien común? Lo que es mejor para todos, al menos para una mayoría. Ya, lo que es bueno para una mayoría. ¿Y qué pasa con las minorías? Nada que hacerle. ¿No son No, parte de la porque justicia? si dices comunes para todo. Ya, Entonces ahí quizás cambiar la palabra teniendo la lógica del Max. ya son valores sociales entonces basados en el bien común. Ya. Lo que pasa es que, miren, eso es como un poco lo conflictivo del concepto de justicia, ¿ya? Porque como dice Max, funciona bien esa definición, ¿ya? Basados entonces en el bien común. ¿Qué entendemos por bien común? Lo que es bueno para la mayoría, ¿ya? Pero, ¿qué pasa entonces con las minorías? Sobre todo hoy día. Acá entonces Chiri nos dice, la justicia es un criterio, el cual es objetivo y neutral. Al usarla debe ser impartida de manera comunitaria y equitativa, ¿ya? Me parece que ahí hay características de la justicia, ¿ya? Pero todavía no logramos definir lo que es justo, ¿ya? Porque lo que es justo en Chile puede ser injusto en otro país, ¿ya? O al revés, por ejemplo. Voy a dar un ejemplo quizás no tan controversial y como más objetivo para nosotros. Por ejemplo, en los países islámicos, la mujer tiene ciertas características, ¿cierto? Y la mujer debe estar tapada, la mujer debe guardarse solo para su marido, ¿ya? Una mujer entonces que, no sé, muestra el hombro, ya está cometiendo un delito. ¿Eso es un delito para nosotros? No. No, ¿cierto? De hecho, para nosotros nos parece algo absurdo, nos parece algo aberrante, ¿ya? Es más, nos parece aberrante que haya mujeres que anden tapadas, ¿ya? De esa manera, a pesar de que hoy día andamos todas tapadas con mascarilla, ¿ya? Pero nos parece aberrante, ¿cierto?, que a la mujer se le trate de esa manera. Por lo tanto, el concepto de justicia, por más que trate de ser objetivo, varía de acuerdo a cada país. Ya, por ejemplo, yo estaba viendo como algunos de ustedes han posteado como la pedofilia no es legal, una cosa así, ¿ya? ¿Por qué postean esas cosas? No había escuchado eso. No, lo que pasa es que hay como un grupo. ¿Ya? Espera, es que hay dos temas, yo no sé a cuál se refiere, porque hay uno que es una red de pedofilia, pero hay otro como que busca incluir la pedofilia como una Una orientación. relación sexual. Ya, como una orientación sexual. Ah, eso. ¿Ya? Hay grupos, ¿cierto?, que buscan incluir la pedofilia como una orientación sexual, ¿ya? Porque eso, por ejemplo, eso en países del Medio Oriente no les parece aberrante, porque hay niñas que se casan o que las casan a los 12 años, ¿ya?
para nosotros eso es aberrante. ¿Ya? ¿Por qué para nosotros es una aberración? ¿Por qué resulta hasta asqueroso pensar algo así? Nuestra construcción y percepción social. ¿Ya? Porque la construcción y la percepción social es subjetiva y tiene que ver entonces con los valores sociales, como decía Max en un principio, de cada localidad, ¿ya? O de cada sociedad. Los valores chilenos probablemente son distintos a los de, no sé, a los de Irán, son distintos a los de Japón, ¿ya? Y por lo tanto, cada país tiene la independencia para crear su propio marco legal, su propio marco de justicia, ¿ya? Ahora, la justicia, como dice Chirinos, tiene algunas características universales, ¿ya? Y que debe ser comunitaria y que debe ser equitativa. ¿Qué es ser equitativo? Equidad se define como lo que tú mereces. Ya, es lo que tú respecto mereces. a algo. Ya, es Sí. lo que tú mereces respecto a algo. Ya, Temis, ¿cierto? Frente a los Que méritos. es como la diosa de la justicia, tiene una característica y que tiene los ojos vendados. ¿Por qué tiene los ojos vendados? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué la justicia es ciega? Porque yo creo que va por un tema también de que bajo la ley somos todos iguales, como algo así. Exacto. Como que no distingue ni raza, ni orientación. Ni Exacto. Exacto. Otro de los principios entonces de la justicia es la imparcialidad, ¿ya? ¿Imparcialidad o parcialidad? Imparcialidad, ¿ya? Es imparcialidad, ¿ya? La justicia debe ser ciega porque no debe ver a quien está aplicando, ¿ya? La justicia entonces debe ser un valor universal, ¿ya? Debe aplicarse sea una persona rica, sea una persona pobre, sea una persona de color, ¿cierto? Sea, no sé, una persona con una orientación sexual distinta. La justicia entonces debe ser, como decía entonces ahí Chirinos en el mensaje que me mandó, equitativa, ¿ya? La justicia debe ser entonces igual para todos, tiene un principio de igualdad ante todo, ¿ya? Bien, chiquillos, ya. Necesito saber si alguien tiene alguna duda al respecto. ¿No? No. ¿No? ¿Ya? Esta clase es a modo de introducción. La próxima clase, y no sé si les han dicho, pero vamos a empezar, como ya podemos dividir en grupo, vamos a empezar ya a partir de esta semana a dividir en grupos y asignar tareas, ¿ya? Que es lo que habíamos hecho en un par de clases anteriores. Entonces, pasen la voz, chiquillos, porque igual hay poquitos conectados, ¿ya? De hecho, hay muy pocos, encuentro yo, ya para todos los que son en este curso. Entonces, si no hay dudas, chiquillos, vamos a dejar la clase hasta acá y la próxima semana conéctense porque vamos a empezar ya con trabajos grupales, ¿ya? Ya, me parece. Ya. Oye, me carga que no... ¿Por qué no conectan cámara? ¿Tan tímido? Mi computador no tiene cámara. No. Ya, pero por lo menos tiene foto. Yo sé que estoy hablando con un ser humano. Pongan una foto de ustedes así. Vamos a llegar a acuerdos porque probablemente no nos veamos de acá hasta que salgamos. Sí, pues chiquillos, ¿qué onda? ¿Cómo no se van a ver las caras? Tan lindos que son todos ustedes. Fueran feos, les creo, pero son lindos. No hay nadie feo en este curso. Si hubiera alguien feo, yo le diría apague su cámara. Pero no, ustedes son todos... No, mentira. Ustedes son todos lindos, deberían prender sus cámaras. Ya, para la próxima clase. ya que igual es como raro, chiquillo, porque miren, los cabros chicos, o sea, los niños chicos prenden las cámaras. ¿En serio? Igual, sí, las prenden. Cuático. Hasta octavo, primero, las prenden. Ya de segundo, tercero, es como que no prenden cámara. Deberían prenderlas, chiquillos, po, que me siento como hablando sola. Oh. Ya, nos vemos. Chao. Cata, o sea, Chao, profe. Cata le salieron bigotitos a la Cata.
Ya nos vemos, pórtense bien. Chao, profe. Chao, profe. Que esté bien. Chao, profe. Chao, profe. Que esté bien.